te damos gracias, Señor, en este momento. Alabamos tu nombre y te exaltamos. Nos gozamos en ti, Rey de gloria. Te damos toda alabanza, toda honra a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, yo me escondo detrás de ti, que no sea Carlos Vázquez, sino que sea tu misma presencia, Rey, en este lugar. Padre, exaltamos tu nombre y te glorificamos. Bendice a cada vida que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Que seas tú bendiciendo sus vidas y que cada palabra, que cada enseñanza ministre a nuestros corazones. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén. La iglesia de Cristo dice: amén. Y amén. Qué bendición. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra? Vaya a la primera carta de Corintios, por favor. Hace 8 días estuvimos hablando sobre el don de lenguas. Y Dios nos enseñó muchas cosas. Que el don de lenguas son, cuando en Hechos eran idiomas que descendieron ahí. Bueno, mis amados, en ese mismo hilo o en esa misma línea, seguimos hoy con los dones espirituales. Y hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema, sobre el don de fe. ¿Sobre qué quiere hablar el Señor hoy? Sobre el don de fe. Y está en Primera de Corintios. Es uno de los dones que está ahí dentro de los 9 dones, que es el don de fe. Entre esos 9 dones está el don de fe. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su bendita y santa palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 verso 1 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vaya al verso 4. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, o sea, para edificación del mismo cuerpo de Cristo. Porque esta es dada palabra de sabiduría, palabra a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahora el verso 9. A otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones, ojo, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amén y amén. ¿Sobre qué quiere hablarnos el Señor hoy? Sobre el don de la fe. El don de la fe. El don de la fe. Cuando nosotros miramos y estudiamos la palabra de Dios, encontramos que la fe en la Biblia es presentada de diferentes ángulos. Y cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos a un hombre que está en el libro, como yo lo llamo, el libro de Hebreos, que es el libro de Hebreos, es el monumento de los héroes de la fe. Y ahí encontramos a un hombre que se llama ¿qué? Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Yo le pregunto, ¿Abraham sabía para dónde iba? No sabía. Pero Abraham obedeció. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra, Abraham dice que esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era ¿qué? Era Dios. Yo pregunto, Abraham confiaba y estaba seguro que iba ¿para dónde? Para esa ciudad. La pregunta es, ¿él vio esa ciudad?
no la vio, pero él estaba ahí en eso. Ahora, cuando nosotros miramos, la Biblia presenta a la fe de diferentes ángulos. Cuando nosotros miramos y vamos de pronto a un evento donde haya magnitud de personas, nos damos cuenta que hay muchísimas cámaras, ¿sí o no? Hay unas cámaras que están en un ángulo, hay otras cámaras que están en otro ángulo, otras cámaras están atrás, de pronto hay unas cámaras que están arriba, y todas las cámaras están, ¿qué? Firmando ¿qué? Lo mismo, pero están en diferente, ¿qué? Ángulo, en diferente lugar que las han colocado. Cuando nosotros miramos esto, así mismo es. Ojo con esto, siervos, ponga atención mucho. La Biblia dice que la fe es el medio para llegar a obtener la salvación. Este es un ángulo que enseña la Biblia, que la fe es el medio ¿para qué? Para obtener la salvación. ¿Y la salvación qué es? Un don de Dios. La salvación es una dádiva de Dios. Es un regalo inmerecido que nosotros no merecíamos, pero Dios nos da ese don. Escuche, ese don lo da ¿quién? Dios. Para nosotros poder recibir ese don, hay un medio que se llama la fe, por el cual todos pueden llegar a obtener ese don que Dios da, que es el don de la salvación. ¿Qué dice Efesios? No pierda Corintios, por favor. Allá adelantico está Efesios capítulo 2, verso 8. Esta es una fe. Esta es la fe que es el medio para llegar a obtener o para obtener la salvación. ¿Qué dice ahí Efesios capítulo 2 verso 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿qué? De Dios. Para poder llegar a obtener ese don, esa salvación, hay que tener ¿qué? Una fe. Y esa fe es el medio para poder obtener la salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que la fe, la Biblia dice que la fe es el medio para tener la salvación. ¿Y cómo se adquiere esa fe? El hombre no puede encontrar el perdón si no es a través de la fe. Escuche esto. La fe es el medio para obtener la salvación. O sea, esto se genera ¿cómo? Al oír el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que la fe se genera y viene por el oír el mensaje del evangelio, de la predicación del Señor Jesucristo. Ahí nosotros tenemos que entender eso. Dice que la fe es un regalo, es un don de Dios. Ahora, ¿qué es el don de fe? Y aquí es donde muchos se confunden. Confunden la fe, vamos a llamarlo así. Escuche esto. Vamos a llamarlo de pronto la fe natural o la fe común que todo creyente tenemos, que es muy diferente al don de la fe. No es lo mismo. Y a veces pensamos que el don de fe es la misma fe. El Señor dice que a todos nos dio una medida ¿qué? De fe, a todos.
sin excepción. Esa fe, esa medida era para todos, pero el don de fe no es para todos. El don de fe no. Y ahí es donde uno confunde. El don de fe es muy diferente a la fe que nos lleva a alcanzar o a obtener la salvación, como lo vimos. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El don de fe es muy diferente a la fe común o a la fe natural que todos los cristianos tenemos. Vamos a ver aquí la palabra que nos enseña. Romanos capítulo 10. Vaya Romanos, por favor. Capítulo 10. Verso 13. Y aquí nos habla de una fe natural, la cual todos los cristianos tenemos, o todo creyente tiene esa fe natural. Dice Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Esta fe es para todos. Esta fe no hace excepción de personas. Esta fe la recibe todos. Por eso dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces esta fe no es lo mismo que el don de fe. Usted tiene que partir de ahí, que es muy diferente. Y a veces confundimos eso. El don de fe es muy diferente. Pero aquí hay algo que me impresiona. Léelo nuevamente. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pregunto, ¿hay alguna excepción ahí? No, dice para todos. Todo aquel que tiene sed, venga y beba del agua gratuita que yo doy, dice. Venga y beba, es gratuita. O sea, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para todos, todo aquel que se acerca. Pero aquí hay algo. Pablo hace 4 preguntas aquí. Escucha bien esas 4 preguntas que hace Pablo, pero también da las mismas respuestas. Pablo dice, el verso 14, ¿cómo? Ojo, ¿cómo? Ojo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora, si lees el verso 13, dice que la salvación es para todo aquel que en él cree, a todo aquel que se acerca a él, aquel que se acerca. Pero dice, ¿cómo pues invocarán el nombre en el cual no han creído? Otra pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? Otra pregunta, ¿cómo predicarás si no fueren enviados? Otra dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Aquí ya está dando ¿qué? Respuesta a sus preguntas, a las 4 preguntas que hace Pablo aquí. Léalo nuevamente el verso 14 para que entendamos. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel nombre en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, ¿cómo van a creer si no se les ha predicado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verso 16. Mas no todos obedecieron. ¿Qué decía el verso 13? Que era para quién? Para todos. Pero el verso 16 dice, mas no todos
obedecieron al evangelio, o sea, no hicieron caso, lo rechazaron. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, ¿quién? Pero mire lo que dice el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe que Pablo nos habla aquí es esa fe común que todos los creyentes tenemos, los cuales nos hemos acercado y hemos escuchado el evangelio y hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para salvación. Esa es la fe que Pablo está hablando acá. Pablo no está hablando del don de la fe como muchos confunden ahí. Pablo está hablando de la fe común que todo creyente tenemos, que es para salvación. Amén. Que no es don de fe. ¿Y la fe cómo se genera? ¿Por qué viene la fe? ¿Por qué la fe crece en uno? ¿Por el oír de qué? De la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: ¿cómo creerán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán o cómo van a oír si no hay quien les lleve las buenas nuevas de salvación? Nuestra fe común que tenemos cada que venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Nuestra fe va ligada como a los frutos del Espíritu Santo, y entre ellos está el fruto del Espíritu Santo, es fe. Esa fe tiene que crecer en nosotros, pero no es el don de fe, es muy diferente. Ahora sí, partiendo de ahí, el don de fe no es la fe común que todo creyente tiene. Y le voy a decir esto: si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos creen que Dios puede suplir sus necesidades? ¿Eso qué es? ¿Fe común o fe natural? Porque todos creemos que Él puede suplir nuestras necesidades. Yo le pregunto: ¿cuántos creen que Dios es amor? ¿Eso qué es? Fe común. Eso no es don de fe. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es amor? Todos. Ahora yo pregunto: ¿eso qué? Eso es una fe común, una fe natural. Yo por eso le dije al principio, supongamos que es una fe común y una fe natural, que es lo mismo, que es diferente al don de la fe. El don de la fe va más allá de la fe común. El don de la fe es algo sobrenatural. Oiga, usted me está entendiendo ahora sí. El don de la fe es algo sobrenatural, es algo especial para ocasiones que especiales. Es el don de la fe. Pero me imagino esto acá. Es curioso que cuando Pablo habla a los corintios, les escribe a los corintios y no les habla de la fe de la salvación. Pablo les habla del don de la fe, porque les habla de los 9 dones, y ahí incluye no la fe para salvación, sino el don de fe, que es muy diferente. Ahora usted está entendiendo eso. Una cosa es la fe para salvación, que todo creyente tenemos. Sabemos que Cristo vendrá un día. ¿Creemos eso, que Cristo vendrá un día? Amén. Ahora le pregunto: ¿sabemos qué idioma hablaremos allá? Pero Abraham tampoco sabía, pero él esperaba una ciudad. Constructor y arquitecto era Dios. Entonces mire la diferencia ahí.
Pablo les habla a los corintios, no les habla de la fe para salvación, no les habla de la fe común. Pablo les habla de el don de la fe. El don de la fe. El don de la fe que imparte el Espíritu Santo, no se lo imparte, no se lo da a todos, como la fe que tenemos todos para recibir salvación. Ese don no se lo imparte a todos. El don de la fe no le imparte a todos. Por eso habla de los 9 dones espirituales. Y la fe que tenemos nosotros, que es para salvación, esa sí la imparte para todos. Por eso dice el Señor en Romanos, dice: Dios dio a cada uno según una medida de ¿qué? De fe. Ahora yo pregunto, ahí no dice que a todos les dio el don de fe. No habla ahí. El don de fe es muy diferente a la fe común o a la fe natural, porque el don de fe es algo que es sobrenatural, que el Espíritu Santo la da no a todos, sino a algunos tienen el don de la fe. Ahora sí, como la fe de todos, el don de fe reparte a aquellos a quien el Espíritu les quiere dar. No es para todos. El don de fe es ojo con esto, el don de fe es una manifestación sobrenatural, una fe especial para ocasiones especiales. Ese es el don de fe. Generalmente el don de fe opera, escucha esto, generalmente el don de fe opera junto con otros dones. Y ahí está, como dice la palabra, a unos don de fe, a otros dones. Ahí no dice don de sanidad, ahí dice dones. Lea lo que dice ahí Corintios capítulo 12. Si lo tiene ahí, dice el 8: porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones. ¿Qué dice qué? Dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros dones. Ahora, este don, generalmente el don de fe, opera juntamente con el don de sanidades y el don de milagros. Operan juntamente, no operan aparte. Por eso dice a otros don de fe, a otros don de sanidades, y en el verso 10 dice: y a otros el hacer milagros. Entonces la fe, el don de fe, opera juntos con el don de sanidades y con el don de milagros. Ahora vamos a ver unos ejemplos en la Biblia que para mí la Biblia me enseña que son dones espirituales. ¿Y qué es un don espiritual? Es algo que sobrenatural, es una ocasión sobrenatural, es algo, una manifestación, sobrenatural. Es una fe especial, es una fe especial. Ejemplo, en Hechos capítulo 3, vamos a ver ahí, Hechos capítulo 3, aquí vamos a ver una manifestación del don de la fe. Esa es una manifestación del don de la fe. ¿Qué dice Hechos capítulo 3, verso 1? Dice así el Señor. ¿Ya lo tiene ahí? Repito, aquí vemos un don de fe. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena,
de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Ojo ahí. Verso 4. Pedro se detiene con Juan, pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Entonces él estuvo ¿a qué? Atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí no era una fe común. Ahí era una fe sobrenatural, que iba ligado ¿a qué? A sanidades, pero también a milagro. ¿Por qué? Porque Pedro no solamente le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro no solamente le dice: levántate, sino que le da una ¿qué? Orden. Eso es un don. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso ahí? El Espíritu Santo en ese momento pone en Pedro el don de fe. ¿Para qué? Para que fuera notorio, para que fuera visto y creyesen los que estaban ahí. Y por eso le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Mira el verso 7. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Eso que pasó ahí no era una fe común, porque ellos ya habían ¿qué? Ya habían pasado, dice. Ya habían pasado, iban a entrar. Cuando iban a entrar, el que estaba ahí enfermo les pidió ¿qué? Limosna. Entonces ellos se vuelven y el Espíritu Santo al instante pone en ellos el don de fe en ellos, porque ellos ya habían pasado. Y el Espíritu Santo pone ¿qué? El don de fe en ellos. Y le dicen: aquí vemos a Pedro operando el don de fe. Ahora le pregunto: ¿Pedro lo hacía antes eso? No, nunca había hecho Pedro eso antes. En ese instante viene el don de fe sobre él para orar. ¿Por qué? El don de fe es algo ¿qué? Sobrenatural, para orar para cosas especiales también. Ahora miremos ahí otro ejemplo. Cuando David enfrentó a Goliat, ¿a quién estaba atormentando David? El enemigo, el filisteo. A los escuadrones ¿de quién? Del Dios viviente, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pregunto, era el pueblo de Dios. ¿Ellos qué tenían? Una fe común. Todos creían en Jehová de los ejércitos, pero estaban ¿qué? Amedrantados, estaban asustados. Pero de repente viene David y Dios pone el don de fe sobre David. Mire lo importante esto. Todos los escuadrones del pueblo de Israel, dice que Goliat los tenía aterrorizados, amedrantados. Cuando a veces nos pasa lo mismo,
Tenemos fe para unas cosas, pero para otras no. Creemos en unas cosas, pero en otras no. ¿Y qué dice la palabra? Que debemos creer a la palabra. Y lo que Dios dijo es creer en todo, no en unas cosas. Aquí hay algo que me impresiona. Cuando David, el Goliat, les decía al pueblo de Israel: cobardes. Imagínense 40 días, 40 noches teniendo ese gigante ahí, ese paladín. Cobardes, flojos, poco hombres, les decía, porque no había mujeres ahí en la guerra. Poco hombres. ¿No ves que son de Dios? Pues mire a ver, hoy, decía Goliat, los desafío. Si hay alguno de ustedes, decía, que sea capaz de enfrentarse conmigo y se me derriba, nosotros seremos ¿qué? Sus esclavos, decía. Pero pregunto, ¿el pueblo de Israel no era el pueblo de Dios? Todos tenían fe en Jehová de los ejércitos. Esa era una fe común. Pero dice la Biblia que había un hombre que se llama David, de una pequeña estatura, el cual viene y mira la situación y le dice a Saúl, que era el rey: ¿qué está pasando? Yo me imagino Saúl alto y viendo a David pequeño, porque era el que le llevaba la vianda. Y Saúl le dice, David le dice: ¿qué está pasando? Yo me imagino, yo me voy allá. Yo me imagino que Saúl le dijo: escóndete, es que no estás viendo, es que no ves lo que está pasando. 40 días aquí trincherados, escondidos, y ese gigante, ese paladín nos está desafiando, es que no ves. Pero en ese instante dice la Biblia que vino el don de fe sobre David. ¿Está entendiendo usted esto? Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 17. No pierda ahí Hechos. Primera de Samuel capítulo 17. Aquí vemos el don de fe. Para mí es un don de fe que Dios pone en la vida de David. En ese instante el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre David. Vino esa fe, ese don. No esa fe común que todo el pueblo de Israel tenía, pero estaban amedrentados. Y si hoy en día nosotros miramos dentro de las iglesias, el pueblo de Dios reunidos, y todos dicen, como les decía yo ahorita: ¿usted cuántos creen que Dios es bueno? Todos dicen amén. ¿Cuántos creen que Dios puede suplir todas tus necesidades? Decimos amén. Pero cuando realmente nos encontramos frente a la situación, cuando nos encontramos frente a la adversidad, cuando nos encontramos frente al enemigo, ¿dónde está la fe que tú decías amén? Porque a veces la fe natural nos falla por diversas razones. Entonces dice uno: ay, tanto que oro y no cree y nada veo. Oiga, usted va a la iglesia, ¿no? Sí. Y usted tanto que va a la iglesia y solo enferma y enfermo. Oiga, y dice uno: oiga, ¿verdad, no? Sí. Y luego usted no dice que Dios suple todas tus necesidades, que Dios es esto. Mire lo que dice ahí en Primera de Samuel capítulo 17, verso 37. Dice así, escúchelo bien: y añadió David: Jehová, ojo con esto, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Imagínese, David peleando con un oso, peleando con un león. O sea, en David había el don de fe, ¿o no lo había? En David no había la fe común que los otros tenían ahí, que estaban amedrentados. Dice: añadió David a Jehová
que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él, dice, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ojo, mire lo que pasa ahí. Saúl era cristiano o no era cristiano. Le dice Saúl a David y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo, le dijo. Ve que Jehová esté contigo. Pregunta es, ¿acaso Jehová no estaba con ellos? ¿Acaso no era el mismo Dios del escuadrón de ellos? ¿Acaso Saúl no era el capitán del ejército de ellos? Y le dice Saúl, ve que Jehová esté contigo. ¿Ah? Que Jehová esté contigo. Y cuando usted sigue leyendo la historia, que no se la voy a narrar, usted se da cuenta que David dice que corrió al frente del campo de ¿qué? De batalla. Y el pueblo de Israel estaba en el campo de batalla con el filisteo, pero la fe de ellos no les alcanzó para derribar al filisteo, porque era una fe común. La fe de David era una fe, era el don de fe operando en David. No era una fe común. ¿Por qué? Porque todo Israel creía en Dios. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y ya dice David que le dijo, hoy Jehová te entregará en mis manos. Y yo, le dijo David, cortaré tu cabeza y la exhibiré como un trofeo. Esa fe es una fe sobrenatural. Es diferente a la fe que todos tenemos en común, que creemos para la salvación. Es muy diferente. Dios pone en ese instante que llega donde David, donde Saúl, pone el don de fe en David. El don de fe no lo tenía el resto de Israel. Lo que estaba pasando allí era una situación que peligrosa. Era una situación peligrosa. Pero solo uno se levantó y enfrentó al enemigo. ¿Por qué? Porque tenía el don de fe. Él creía. Y el don de fe no es para todos. Ahora sí, miremos acá. Porque estaba en peligro. Yo quiero contarles algo. Yo no sé. Hace más de 20 años, póngale. Alguien vino por la gracia y la misericordia de mi Señor. Me invitó a predicar a un pueblo. No le voy a decir a dónde era. Y resulta que la persona que viene a llevarme, cuando yo le comuniqué al pastor, el pastor me prohibió ir allá, porque era un pueblo que operaba mucho los grupos subversivos al margen de la ley. Dijo, no vaya para allá. Pero vino a mi mente ese texto que dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán al medio la salvación si no hay quien les lleve el mensaje de las buenas de salvación? Esa mañana yo me levanté temprano, oré, porque el bus pasaba, me dijo a las 6 lo recogemos. Y mi esposa me alista las cosas y yo me fui, como pues cuando uno dice no, va uno a predicar, y me fui bien, con mi saquito y mi corbata. Y resulta que para donde me llevaban era tierra caliente. Y yo, Carlos Vázquez, amo el frío. Amo el frío. Tierra caliente. Dios les bendiga y bendigo la tierra caliente. Pero yo de pronto voy de paseo, no más. Y resulta que yo me fui, y con la persona, cuando yo me fui, nos embarcamos en el bus.
ya horas hacia adelante, cuando el bus se sale de la carretera y entra, se sale de la calle, de la autopista, la pavimentada, y entra a una parte que es una carretera destapada. Cuando un tiempo más adelante, por la carretera destapada, cuando rato menos pensado, pararon el bus. Escucha esto. Pararon el bus. Entonces yo le pregunto a la persona que iba conmigo ahí al lado. Dijo: ay, hermano. Dijo: los muchachos. Yo dije: son otros que se van a subir para ir allá. Cuando yo le dije: ¿y quién son los muchachos? Dijo: hermano, son los muchachos, son los grupos para ver ni sé qué y ni sé cuándo. Eso bajan, matan aquí. Y esta persona estaba asustada. Entonces cuando se para el bus, se sube uno con fusil y todo y dice: buenos días. Se bajan todos, por favor. Los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. Y yo con mi Biblia y así con corbata. Cuando ella dijo: no, dijo, ya ahora, hermano, dijo, a usted no lo han visto por acá. Yo miré a la persona y le dije: no, tranquila, tranquilos. Se bajó ella primero y le dije: bájate, bájate, bájate tú. Y yo me quedé ahí. Mira esto tan curioso. Cuando en ese rato yo dije: ¿y ahora qué? Pero en ese instante no voy a decir que, ay, hombre, yo estaba como los escuadrones del pueblo de Israel. También tenía ¿qué? Temor, miedo. Cuando dijeron: aquí matan a todos, esos se suben y van matando. Cuando en ese rato que yo estaba ahí, cuando la señora se baja, las personas que iban conmigo, cuando en ese rato como que vino algo sobre mí, algo sobrenatural sentí. Cuando, ¿cómo así que voy a temer? Y yo dije estas palabras: Señor, tú eres grande, y si tú me llamaste, me enviaste a aquel lugar que lleve tu palabra, tu evangelio, tú, Señor, en tu amor y en tu misericordia me harás invisible delante de ellos, le dije. No me van a ver, ni me van a preguntar, ni para dónde voy, ni de dónde vengo, ni quién soy, Señor. Pero yo les confieso, estaba como el pueblo de Israel. Pero vino algo sobre mí que no lo tenía. Vino algo sobrenatural. Vino el don de la fe en ese instante. Cuando yo acabo de decir eso, yo me bajé de último, ya los tenían todos, y yo me bajé tranquilo con mi Biblia. Me bajé ahí así y me le hice al lado del comandante ahí. Y las personas que estaban allá me hacían. Y yo: ¿qué chipagá? Y yo: no, quieto aquí. Vino algo en ese instante, no sé, que de pronto usted, yo sé que los que están aquí han experimentado eso. Que en los momentos cuando tú no tienes, viene algo. Cuando te dicen orar por un enfermo y a veces tú no sabes, viene algo y te dice: ora, porque el que lo sana no eres tú, sino soy yo a través tuyo. Cuando me bajo, yo me bajé ahí y me paro ahí, y allá requisando a todos ahí en el bus. Mujeres está ahí, les esculcaba, y el otro por allá arriba esculcando maletas. Y allá todos asustados. Y yo me quedé ahí. Yo miraba al man que estaba ahí al lado mío, y miraba al otro y miraba. No me vieron, ni me preguntaron quién era, ni para dónde iba, ni me pidieron mi documento de cédula, nada. Sino cuando dijo: súbanse, y yo me quedé ahí. Se subieron todos. Como me bajé de último, me subí de último. Y a lo que me subí de último, les dije: Dios les bendiga. Y me subí.
Y estos que iban conmigo asustados. ¿Qué es eso? Eso no era una fe común. La fe común mía que tenía era que yo estaba temblando porque me dijeron que a todos mataban. Pero en ese instante vino algo sobre mí, algo sobrenatural, algo especial, y yo entendí. Y ahora que estaba sacando yo el tema, estudiando sobre esto, entendí, dije: Señor, ese fue un don de fe que me diste, porque encegueciste a mi enemigo. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.